Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a platicar de cómo era la política social y cómo es la política de bienestar. Adelante. Gracias. Tenemos 10 grandes diferencias para encuadrar con mucha claridad lo que antes sucedía y lo que hoy se hace como una política de Estado. En primer lugar, pues en el lado izquierdo de la lámina tenemos los programas o las estrategias que se implementaron, sobre todo en el periodo neoliberal. Tenemos lo que era Solidaridad con Salinas de Gortari, Progresa con Ernesto Zedillo, Oportunidades, los dos gobiernos del PAN, con el presidente Fox y Calderón, y Prospera con el presidente Peña. Lo enmarcamos porque, aunque eran dos partidos distintos, pero actuaban de la misma manera. Y cómo ahora se conduce esta política, que insisto, es una política de Estado. En primer lugar, era una política asistencial. Hoy nosotros estamos construyendo una política de derechos, porque estos derechos están en la Constitución, pasaron de ser un programa de bienestar a una política de derechos establecida en la Carta Magna. Otra gran diferencia muy importante es que los pueblos indígenas históricamente habían sido olvidados y hoy con la política de bienestar son, primero tienen un reconocimiento, como ya conocemos en la Constitución, pero no solamente como sujetos de derecho, sino como comunidades también sujetos de derecho, y les hemos dado la atención prioritaria frente a todos los demás. Pasaron de ser beneficiarios, como lo eran antes en la política pasada, a ser sujetos de derecho. Esto es muy importante porque vamos fortaleciendo la capacidad del pueblo de también exigir sus derechos, y por eso es tan importante que esté en la Constitución. La estrategia de programas focalizados en realidad era una estrategia de discrecionalidad política y electoral. Y lo que se definió como una política en los programas de bienestar es que tiende a ser universal. Ya son universales las pensiones, las 3 pensiones de adulto mayor, de las mujeres y de discapacidad, y también las becas, estamos caminando hacia ello. Porque en el pasado, pese a que hoy cuestionan de otra manera, era lo que sucedía. Y bueno, nosotros que venimos del movimiento y trabajar siempre en el territorio, pues éramos los que conocíamos cómo se operaban esos programas. Por eso la focalización no construye derechos, por el contrario. Y hoy tenemos políticas que tienden a ser universales, y no todos los programas lo son, pero tienden a ser universales y resolver problemas concretos. Las dádivas eran condicionadas, se entregaban despensa, cemento, varilla, cosas en especie que eran negocios de los funcionarios públicos, y hoy se genera un ingreso básico para las familias. Por eso es muy importante no solamente la dimensión de los programas, sino la cuantía de los montos individuales y la inversión social que se realiza año con año en los programas de bienestar. También se entregaban los recursos o las cosas a través de las organizaciones sociales o civiles, y hoy eso se terminó. Desde el 1 de diciembre del 2018, entonces el presidente López Obrador emitió un comunicado para que todo el gobierno tuviera un trabajo directo con el pueblo y no con intermediarios. Se acabaron los intermediarios y hoy las personas se registran a su programa, reciben su tarjeta de bienestar y cada bimestre o cada periodo se les entregan sus recursos, y hay esta relación directa del gobierno con el pueblo. También todo en este tiempo
creo que era la base fundamental de lo que creían los neoliberales, es que todo estaba sujeto al mercado. Y nosotros consideramos que las comunidades deben actuar como sujetos de derecho y, por lo tanto, exigir lo que en derecho les corresponde. Ya se acabó ese esquema en donde los derechos eran una mercancía, así lo vimos en la salud, en la educación, que nuestra presidenta fue defensora de la educación pública y gratuita, y hoy estamos construyendo también ciudadanía desde otra lógica. Tenemos programas donde el pueblo ejerce los recursos, como este año el Fondo de Infraestructura a los Pueblos Indígenas, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, de tal manera que las comunidades también construyen sus derechos. Cambiamos el pago en efectivo, que era complicado, costoso, operativamente complejo, a tener una tarjeta a través del Banco del Bienestar que nos permite dispersar los recursos con toda transparencia. Y bueno, también algo muy importante, todos los programas estaban desarticulados. Cada programa funcionaba de manera individual, tenía su área administrativa, su área operativa, generando costos superiores. Y hoy hay una estrategia integral de los programas que coordina personalmente la presidenta, pero tenemos un gabinete de bienestar donde nos coordinamos entre todos. Y entre otras cosas, la Secretaría de Bienestar funciona para apoyo operativo y llegar a los últimos rincones del país. No solo los programas que tenemos en bienestar, sino en general todos los programas. Estas son las 10 grandes diferencias, digamos, como hemos enmarcado nuestras diferencias con el pasado y con el presente. Ahora tenemos ejemplos concretos de cómo esto se ha materializado en beneficio de la gente. Adelante. Esta es la historia de la pensión de adultos mayores, que siempre he dicho que está muy ligada a la historia de la lucha por la transformación, porque cuando el presidente fue jefe de gobierno, entonces el licenciado Andrés Manuel, él estableció la pensión en el año 2001 y en ese tiempo todo el mundo, la derecha, la oposición, cuestionó esta decisión, ¿no? Y hemos visto muchos videos donde el entonces presidente Fox decía que no le diéramos recursos a los flojos, que se iban a quebrar las finanzas de la ciudad, y no, pues nuestra ciudad está de pie y siempre muy bien. Después de criticar la implementación de estos programas, en el 2007, con la llegada de Calderón y la falta de legitimidad a su gobierno, porque llegó a través de un fraude electoral, implementan la pensión. La copian, pero la copian mal, porque no es universal, se entrega a muy pocos en comunidades pequeñas, de menos de 2.500 habitantes, y se excluye a pensionados y jubilados con el argumento de que ellos tenían una pensión, pero esa pensión es producto del trabajo de ellos mismos, no es un programa del gobierno. A la llegada del presidente López Obrador en el 2018, pues esto cambia, la pensión se vuelve universal, es decir, se integra a todos los que no eran parte de esta pensión y se cumple un compromiso muy importante, que se duplicaría el monto de la pensión. Y bueno, hasta ahora que se mantienen los programas, en el 2024 el pueblo decidió la continuidad de la transformación y el compromiso muy trascendental de nuestra presidenta es que continuaran los programas y se fortalecieran como está sucediendo. Adelante. Y este es un ejemplo de cómo la inversión social para el monto individual de cada derechohabiente ha cambiado. En el 2018, esta pensión tenía 1,160 pesos de entrega bimestral. Hoy estamos llegando a 6,200 pesos en este diciembre y ya nuestra presidenta anunciará en su momento los incrementos de los programas. Adelante. Y esta es una gráfica de cómo sucedió en el sexenio de Calderón, el sexenio del presidente Peña, y cómo ha sucedido en estos 7 años de gobierno de la transformación. Desde el inicio de la pensión se entregaban 1,000 pesos bimestrales. El gobierno de Calderón nunca lo incrementó, fue lo mismo, siempre fue el mismo monto. El presidente Peña
incrementó a 160 pesos, eso fue lo que incrementó. Y bueno, después ya con los gobiernos en la transformación se ha incrementado esta pensión 5,040 pesos hasta llegar a 6,200. Adelante. Y esta otra gráfica también refleja pues la disposición a invertir en el pueblo. En la parte azul pues es el gobierno de Calderón, invirtieron 67,000 millones de pesos, con el presidente Peña 211,000 millones y solo en esta pensión. Y lo que llevamos de 7 años de gobierno, de la Cuarta Transformación, se han invertido 1,501 millones de pesos para la pensión de adulto mayor. Adelante. Ya me voy más rápido. En el caso de los beneficiarios, pues se han incrementado porque, como ya dije, la pensión se convirtió en una pensión universal, pero además nuestra dinámica demográfica nos lleva a que los adultos mayores es una población que proporcionalmente crece en comparación con el resto de la población. Por eso tenemos más derechohabientes, más inversión y se ha mantenido el aumento de los programas de bienestar. Adelante. Y solo me refiero a otra pensión, que es la de discapacidad, que esa no existía. Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública del gobierno y no había una política de Estado, siendo un grupo vulnerable de la población muy importante, que seguimos avanzando. Recordar que ya también es un derecho, pero también es un derecho la Constitución, el derecho a la rehabilitación, que es un derecho llave para las personas con discapacidad y que puedan alcanzar su autonomía. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Jesús. Muy buenos días. Con permiso, Presidenta. Bueno, como resultado de la política social y de la política económica de este gobierno, que acaba de explicar la parte social, la Secretaría de Bienestar, pues presentaremos unos datos del Banco Mundial que dio a conocer en su último informe sobre pobreza y equidad, donde, la siguiente lámina, por favor, destaca el resultado en América Latina del crecimiento de la clase media y señala que México y Brasil son los países donde más creció la clase media. Este dato es importante, se ha dado énfasis en el resultado de la política económica y social de los gobiernos de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, de cómo se ha reducido la pobreza en más del 13%, y eso es una reducción histórica. Pero aquí encontramos un dato también histórico, que es el aumento de la clase media como no se había dado nunca en nuestro país. Entonces, de acuerdo al Banco Mundial, considera que la clase media es aquellas personas que ganan más de $17, alrededor de 340 pesos al día, y considera que son pobres las personas que pues tienen ingresos menores a $8.30, algo así como 166 pesos diarios. Entonces, esas son sus consideraciones técnicas para esta medición. Coincide totalmente con los datos del INEGI y con los que se tienen en las estadísticas nacionales, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. De acuerdo con estos datos, estos son datos del Banco Mundial, que considera que por ejemplo, la pobreza en México en 2018 estaba, digamos, 35.5% de la población estaba por debajo del ingreso de los 166 pesos diarios, $17. Hubo un ajuste justo en 2016. La medición de pobreza y de ingreso y equidad se hace cada 2 años, por eso se da a conocer hasta ahora los datos del 24, y bueno, yo decía, el 35% de la población se considera pobre, y en el 2024, de acuerdo a estos datos del Banco Mundial, solo el 21.7% de la población en 2024 estaba en esta situación
es decir, hay una reducción del 13.6%, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, que coinciden con los datos del INEGI, que considera que hubo una reducción del 13.4%. Aquí lo interesante, que es el dato que no se conoce, que no se destaca y que queremos aquí dar a conocer a la opinión pública nacional, al pueblo de México y a la opinión pública internacional, en el sentido de que esta política económica y social también ha tenido beneficios en otros segmentos de la población y destacadamente el crecimiento de la clase media, que según el Banco Mundial pasó en 2018 del 27.2% de la población al 39.6%, es decir, aumentó 12.4% la clase media en México. Recordemos que son aquellas personas que ganan más de 340 pesos, 17 dólares, y que están consideradas como que no alcanzan a ser ricos, pero que tienen satisfechas todas sus necesidades, no tienen ningún tipo de, digamos, de rezago social ni de vulneración social. Esto es así. Si consideramos las estadísticas del INEGI, que es la siguiente lámina, podemos ver que coincide precisamente los datos, es decir, para el INEGI en la última medición, el 29% de la población es ahora, digamos, pobre, pero viene de una consideración de que en 2018 el 41.9% de la población se consideraba pobre. Entonces, esta reducción ha sido muy importante, más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres, y aquí pues 12 millones de mexicanos de 2018 a 2024 pasaron a formar parte de la clase media, y este dato queremos destacarlo porque también la política económica pues ha mejorado las condiciones de vida de estas personas, no solo sacó de la pobreza a estos 13 millones de personas, sino también pudo digamos, elevar las condiciones de vida de otro segmento de la población que hoy no tiene, digamos, vulnerabilidades sociales, que puede, digamos, satisfacer sus necesidades, la canasta básica, sus necesidades familiares, sin necesidad de ayudas sociales o de transferencias. Esto también tiene como consecuencia el hecho de que esta política, de haber invertido en la base de la pirámide, como se ha señalado aquí en diferentes ocasiones, también ha tenido un resultado virtuoso en la economía, es decir, han mejorado las ganancias de las empresas, han mejorado las ganancias de los bancos, en fin, ha tenido una consecuencia económica, pues, de todo positiva, y que, pues, aquí lo está constatando una instancia internacional, el Banco Mundial, no solo son datos nacionales, y por eso queremos presentarlo aquí para, pues, esto también cambia la imagen que se tiene de que solo la política de la Cuarta Transformación pues está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, el sector más pobre, y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como resultado el aumento de la clase media de manera histórica. Aquí queremos destacar que en esta gráfica se muestra este cruce donde el sector de las personas que viven por debajo de la pobreza, por primera vez en la historia de México, son menos que la clase media. O dicho de otra manera, la clase media por primera vez en México, el número de personas, el porcentaje de la población es mayor que el de la clase media por mucho, por más de 12 puntos. Entonces, esto es algo histórico y que podemos ver en la siguiente gráfica cómo la estadística internacional del Banco Mundial coincide con la del INEGI para aquellas personas comentócratas, gente que no cree en lo que se está haciendo, pues aquí coinciden tanto la estadística nacional, a veces dicen que se mueven las estadísticas nacionales para ajustarlas a los objetivos del gobierno, y aquí se muestra cómo una instancia internacional como el Banco Mundial constata que efectivamente el aumento de la clase media en este caso y de la reducción de la pobreza pues está de acuerdo en las proporciones de la estadística nacional. Solo aclarar que en el caso del INEGI
no mide la clase media, sino considera a la gente no vulnerable como parte de la estadística. Y aquí, pues, el 42% de la población hoy en día, pues, no tiene problemas, digamos, económicos, puede satisfacer sus necesidades, y ahí está considerado, pues, un porcentaje muy pequeño de la gente más rica del país, pero que, pues, en el caso del del Banco Mundial no considera. Por eso hay una diferencia ahí de 3 puntos. Pero esa, pues, es la minoría de las personas que tienen mayores ingresos en nuestro país. Por eso, pues, solo queríamos destacar y presentar estos datos. Creemos que contribuyen al debate nacional sobre el modelo económico que está innovando en la Cuarta Transformación y del mejoramiento del conjunto de la sociedad mexicana de acuerdo a esta política. Muchísimas gracias. Con permiso. El anterior. Miren qué interesante. En el año 2000 es población en pobreza y clase media en porcentaje. En el año 2000, después de 3 sexenios de neoliberalismo, a la entrada del siglo XXI, la clase media en México representaba, estos son datos del Banco Mundial, importante porque es una referencia internacional que muchas veces no está de acuerdo con nosotros incluso. La clase media era el 18.1% de la población y las personas con pobreza el 55.1%. Prácticamente no cambia. Digamos que con Peña llega al 26%. Perdón, aquí, al 27.2%. La pobreza y la clase media, perdón, este es pobreza 35.3% y clase media 27.2%. En el 22, recuerden que aquí fue la pandemia, una caída del 8% del Producto Interno Bruto y pues mucho sufrimiento, no solo por cuestiones de salud, sino también por la economía, es algo que vivió el mundo entero, por el cierre de los negocios derivado de la pandemia. Y después, en 2022, de acuerdo con el Banco Mundial, es la primera vez porque desde aquí se mide, no se tiene atrás. Es la primera vez que en México hay más personas que están reconocidas como en clase media y menos personas en pobreza. Y luego viene el brinco del 2024. Fíjense, comparen esto con esto. Esta es la brecha. Y ahora no. Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza. Pero miren cómo cambió. Hay más gente que tiene pues las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad, le llama el INEGI, frente al 21.7%, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama economía moral, programas de bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos. Mira, pásame la gráfica de cómo crece la pensión adulto mayor. Se construye una nueva política social de bienestar, de derechos,
Miren aquí, justo, del 22 al 24. Prácticamente se duplica la pensión adulto mayor. Bueno, de 3,850, pero en el 2022 a 6,000 pesos por persona. Y luego pásame el salario mínimo, que no la trae Ariadna ni Jesús, pero la tenemos por ahí. ¿Sí la tiene? Ahí está. Del 22, 197 pesos. Al 24, 260 pesos diarios. Vean el brinco. Muy interesante. Eso es por el bien de todos, primero los pobres. Esa es en esencia la transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza. ¿Cuál es el objetivo? Pues que siga la tendencia, que siga la transformación. Bueno, ahora sí, preguntas del tema. A ver, vamos a ver, Carlos, por acá. ¿Qué tal, doctora? Carlos Guzmán, de 4 Mía Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle a usted este tema de los impuestos, los 51,000 millones, van a ser, como dice el comercial de la empresa del señor Sañas Pliego, en abonos